Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea es hablar en estos 45 minutos como algo rápido del manejo del lupus en urgencias y obviamente al final pues resolver dudas y más tal vez sobre el tema que se quería hacer como más hincapié, que es también con la fiebre, ¿no? Que es un problema que ya vamos a ver. Es como el contenido que vamos a abordar en esta presentación. Quiero recordar que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica con un compromiso eh, inflamatorio, multisistémico, en donde el compromiso renal definitivamente marca la pauta respecto a mortalidad. Y muy importante, lo que siempre nos siguen preguntando los pacientes es que la etiología es desconocida, es multifactorial, con factores ambientales que cada día se van pues investigando y con una producción de autoanticuerpos. ¿Cuál es la prevalencia del lupus? Pues realmente en Colombia se hizo esta revisión en Bogotá con los registros CUPS, pues perdón, los CIE-10 de todo el país, y ellos hablan de una prevalencia alrededor de 214 a 225 en este grupo etario de mujeres de alrededor de los 40 a 49 años. La prevalencia total fue de 91.9. Esta prevalencia es muy similar a la de otros países como Brasil, México y en áreas de Estados Unidos donde hay más componente afro y latino. O sea que esto habla que es una enfermedad más de nuestra población. Y esta tabla de frecuencia de signos y síntomas, que es de un estudio ya muy viejito del 95, pero que es la que cita Up to Date, me gusta mucho porque habla de los síntomas al inicio del lupus o los síntomas en cualquier momento, en donde miren cómo la fatiga y la fiebre, que son síntomas inespecíficos, pueden estar alrededor del 50-36% de los pacientes, pero miren cómo en cualquier momento de la enfermedad pueden estar hasta el 80-100%. O sea que el paciente posiblemente nos puede consultar con fatiga, síntomas constitucionales muy inespecíficos. Si vemos acá la parte articular, también hasta un 95% lo pueden presentar. Vemos acá pues ya los rash, como el rash malar, que son más comunes al inicio, definitivamente la nefritis lúpica, que puede aparecer hasta el 18% en el tiempo. Y también algo importante es la parte pleural y pericardio, que también lo vemos mucho y en el cual definitivamente ustedes en urgencias nos ayudan mucho para un diagnóstico oportuno. El lupus, si bien es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, a veces el paciente tiene criterios que la clasifican, a veces no. Nuestra escuela de reumatología aquí en ICESI no somos muy como de solamente dejarnos llevar por criterios de clasificación, sin embargo los debemos conocer porque pues están citados en todos los artículos científicos y si uno va a hacer algún estudio, pues debe decir qué criterios utilizó para clasificar el lupus. Estos criterios del 2019 que tiene una especificidad del 93%, hablan que el criterio de entrada es siempre tener ANAS positivos, entonces esto lo que hace es como que pone en duda este diagnóstico de ANA de lupus con ANAS negativos. Dice que si los ANAS están ausentes no es lupus, entonces ANAS mayores de 1,80 y diferentes síntomas que van a dar una sumatoria, en donde se necesita una sumatoria de 10. Cada ítem no se suma, entonces si el paciente tiene fiebre da 2 puntos, si tiene hematológico, digamos PTI con anemia hemolítica, no se sumaría 8, sino solo 4 puntos. Neuropsiquiátrico con convulsiones siendo el más frecuente, mucocutáneo con el lupus cutáneo agudo, miren cómo da 6 puntos, este eritema malar, la fotosensibilidad. Pleuritis o pericarditis aguda, compromiso articular. A nivel renal, definitivamente una biopsia compatible da 10 puntos con los ANAS. Y los anticuerpos adicionales, en donde los que más pesan son el anti-DNA y el anti-SMIT, que son los que tienen una especificidad alrededor del 99%. Pero miren acá como los de SAF también nos suman y tener complemento bajo. Entonces, tener más de 10 podría uno clasificarlo como lupus de acuerdo a las guías. Y realmente esta diapositiva, pues que ya le han tomado fotos y que ha sido como muy famosa de cuando el paciente llega a urgencias con lupus, pues porque si bien es algo
que tal vez, no sé, a veces les da mucho temor, pues ya por lo menos hemos notado que con este tipo de charlas, los congresos y todo, pues como que cada vez se está midiendo más a tratar el paciente con lupus y no estar allí simplemente como con miedo y esperando a que llegue reumatología. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema y hablar de esta publicación? Y es que el paciente con lupus, cuando va a urgencias, ya vimos que la diversidad de síntomas son muchas y esto es lo que en consulta nos toca a nosotros lidiar en el día a día. Pero cuando el paciente consulta por urgencias, si ustedes ven acá en esta serie de pacientes de Japón, que fueron 269 ingresos a urgencias, miren cómo la principal causa fue infecciones. Infecciones que puede tener cualquier otro ser humano sin lupus, como una infección urinaria, una gastroenteritis, una faringitis, una neumonía. Entonces, esto es algo que lo puede solucionar realmente cualquier médico y esa es la idea pues, de este tipo de actividades, o sea, no como pensar que todo es actividad lúpica, que todo es lupus, sino que miren que el paciente se infecta. Obviamente esto tiene una explicación fisiopatológica que no vamos a ahondar ahorita, de que el paciente está inmunosuprimido por medicamentos, por la enfermedad, pero el tratamiento va a ser igual, o sea, si tiene una infección urinaria le vas a dar la misma fosfomicina, ciprofloxacino, etcétera. De segundo estaban los problemas, pues aquí lo clasifican como ortopédicos, obviamente la parte articular, gastrointestinal, neurológico, miren acá, síndrome coronario agudo, incluso pues ahora les muestro un casito, alergias, otros, y miren cómo crisis lúpica, pues solo fue 24 casos. Obviamente la crisis lúpica, pues miren acá, eran severas, neurolupus, nefróticos, etcétera. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para que los pacientes consulten mucho urgencias? Entonces, estos son unos registros de los Estados Unidos en donde ellos hacen los OR para consultar urgencias. Entonces, definitivamente el riesgo es mayor. Los pacientes que usan bastantes glucocorticoides, las mujeres, los afro y los latinos, o sea, Valle del Cauca, la aseguradora, esto es muy importante, obviamente ahorita lo estamos viviendo que con los pacientes de la SOS, que van a llegar luego a urgencias todos porque no tienen citas, lupus neuropsiquiátrico, terapia con opioides y definitivamente el que está en diálisis consulta mucho a urgencias. Obviamente ya les dije que el paciente con lupus consulta más que todo por infecciones, pero recordar que los pacientes con lupus mueren por infecciones o por crisis lúpica. Esto fue lo del el estudio que hicimos en el servicio de los pacientes, de 49 pacientes que fallecieron en nuestra institución, jóvenes, 40 años, la mayoría mujeres, y miren que habían ingresado a urgencias ya varias veces, una o dos veces más, por diferentes motivos. Y vimos que estos pacientes, la causa de muerte era crisis lúpica severa, como hemorragia alveolar, síndrome antifosfolipídico, pero definitivamente las infecciones estaban allí, pues casi que mitad y mitad, con infecciones pues raras y severas como histoplasma, mucormicosis, pero otra vez vuelvo al mensaje, o sea, el paciente inicialmente lo que lo podría estar comprometiendo su vida es una infección más que el lupus activo. Entonces, cuando el paciente llega con fiebre y lupus a urgencia, ya vimos que la fiebre puede estar presente en cualquier momento de la enfermedad, pues definitivamente esto es un reto porque hay que diferenciar si es fiebre o infecciosa, fiebre lúpica, fiebre tumoral. Entonces, para esto, pues hay varias revisiones. Esta revisión es muy buena del servicio también del doctor Echeverry, en el cual se revisan los diferentes métodos para diferenciar fiebre de origen infeccioso, en donde a favor de actividad lúpica está que la BCG está muy alta versus la PCR y obviamente que la anti-DNA está elevado. Obviamente la anti-DNA pues no va a salir el mismo día, pero si ustedes ven que tiene fiebre, artritis, una BCG muy alta, posiblemente estemos ante un lupus activo con policidositis. Definitivamente la procalcitonina sí nos permite diferenciar, pero usualmente con el rango moviéndolo a 1, porque esa procalcitonina de 0,5 a 1 puede estar positiva en el paciente con lupus. Y una PCR muy alta también es bastante sensible, puesto que el paciente con lupus no eleva tanto PCR porque ellos forman anticuerpos contra la PCR y también se ha visto que por diferentes polimorfismos del factor de necrosis tumoral no se eleva tanto la PCR como digamos en una artritis o en una enfermedad de Still, algo así.
Entonces la PCR, miren que nos sirve bastante en este caso de fiebre. Y teniendo en cuenta esta pregunta, pues hicimos un estudio que fue el proyecto de grado del doctor Alex Echeverry, en el cual de los pacientes con lupus que acudían a urgencias, les medíamos diferentes sustancias para tratar de diferenciar si era fiebre infecciosa o no. Tuvimos 12 infectados y 15 no infectados y se les medían pues, los marcadores rutinarios y les hacíamos CD64 soluble, que esto lo expresan los neutrófilos cuando se exponen a una bacteria. CD14 lo expresan las células dendríticas cuando se exponen a los lipopolisacáridos de los gram negativos. Proteínas de alta movilidad, que se las expresamos en contexto de infecciones, y los cultivos. Entonces aquí vemos los pacientes, vemos cómo en el grupo infectado o no infectado, el complemento pues no ayudó mucho porque en ambos estaba disminuido. El anti-DNA definitivamente, miren, anti-DNA alto versus 0 en el paciente infectado. En la BCG, nosotros no encontramos diferencia, eso está reportado en la literatura, pero nosotros no. La PCR, miren que sí fue un poco más alta, 5 versus 8. La procalcitonina, miren, 0,3 con valores hasta 1,6 y miren cómo en infección pues sí fue hasta 8, o sea, muy alta. El CD64 de los neutrófilos también más alto. La presepsina, que es el mismo CD14, y las proteínas de alta movilidad. Entonces, con base en este estudio, pues habíamos dicho que en un paciente con fiebre y lupus, pues podríamos tomarle las tres cosas, procalcitonina, CD64 y CD14, que es la presepsina, y si el paciente tiene los tres positivos, pues tenemos como una certeza de que está infectado. Lastimosamente, estas dos pruebas que se hacen por citometría de flujo no se tiene rutinariamente el reactivo, pero pues tener la procalcitonina alta sí nos va a permitir como diferenciar, pero alta, no voy a devolver una diapositiva, miren acá, pues alta en promedio 8, ¿sí me entienden? O sea, tal vez las procalcitoninas allí bajitas, pues sí vale la pena individualizar cada caso. Obviamente aquí entra la lista que ustedes saben más que yo de que la procalcitonina en infecciones diferentes a neumonías bacterianas, pues el rendimiento no es tan bueno y es por eso que tratábamos de tener los tres biomarcadores. Pero si el paciente llega con fiebre y tiene una PCR normal, una procalcitonina por ahí en 1, pues de pronto uno dice más bien el lupus, pero si tiene una procalcitonina alta, una PCR alta, una BCG normal, pues uno diría de pronto sí es algo infeccioso. Pero entonces tener esto presente, se ha insistido en el laboratorio, tal vez volver a hacer esta prueba, al menos el CD64 a través de ICESI, y estamos pues como todavía trabajando en esto. Cuando el paciente llega con compromiso respiratorio, nunca me voy a olvidar en una revista que pregunté cuál era el compromiso respiratorio más común de lupus y alguien me dijo hemorragia alveolar. Yo me quedé pensando, ¿por qué me dicen esto? Y esto es porque Valle de Lili es un centro de referencia en el cual a veces tenemos rachas de hemorragias alveolares, o sea que él en sus 2 meses de rotación vio unas 3, 4 hemorragias alveolares. Pero lo más común, cuando un paciente con lupus llega con síntomas respiratorios, si no es una neumonía, es que tal vez tenga un compromiso pleural. Aquí quedó corrido, que es alrededor del 50%, en donde ustedes allí le hacen el eco y van a ver que tiene ahí su pleuritis, le vamos a dar la colchicina, etcétera, y va a mejorar. Obviamente la hemorragia alveolar, pues ustedes la van a ver, la hemoglobina va a caer, el TAC es bastante clásico, hay que correr a hacer un lavado broncoalveolar para buscar los macrófagos cargados de hemosiderina. Y esto obviamente hay que correr porque la mortalidad es alrededor del 50% y definitivamente si la sospecha, pues déjelo ahí en reanima hasta que salga la UCI, porque si no, pues el paciente por allá en un cubículo no sabemos en qué momento se nos va a complicar. Se hizo una cohorte de los pacientes con hemorragia alveolar de Valle del Lili, que fueron 17 pacientes, en donde llamativamente había una paciente que varios de ustedes pueden haber visto que ha tenido 3 hemorragias alveolares en su vida y esto lastimosamente ya le dejó unas secuelas de enfermedad intersticial. Miren que de estos 17 pacientes fallecieron 5. De estas 5, 4 estaban debutando, entonces esto es muy importante. 3 tuvieron que hacerles traqueostomía y el promedio en UCI fue de 29 días. Y miren que la hemoglobina al ingreso no estaba tan baja como pensaría uno. A veces estos pacientes de lupus
manejan anemias hemolíticas y uno tiene ahí anemias crónicas, entonces no estar más bien pendientes de la hemoglobina previa, que a veces son hemoglobinas de 9, 10 y pues ahí sí le cae. Y definitivamente esos pacientes se van pulsando, se montan en recambios plasmáticos posteriormente a la ciclofosfamina. Este es un casito de la vida real que nos llegó. Recuerdo mucho de una mujer de 37 años con un lupus ya de larga data, una nefritis lúpica, con un TEP que venía anticoagulada. Y ella venía a manejo con micofenolato más el anticoagulante. Su lupus venía en remisión. La paciente consulta a urgencias de otra clínica por 24 horas de un dolor torácico opresivo con disnea. Este dolor no le irradiaba al brazo izquierdo ni a la mandíbula. El electro que reportan de la remisión era una pobre progresión de la onda R con una onda Q en B1 y B3 y una elevación del segmento ST en B1, B3 y en ABL. Tenía una troponina alta, pero sin delta de troponina. Entonces, esta paciente, pues las posibilidades diagnósticas son amplias, ¿cierto? Como un infarto, una falla cardíaca, un TEP, una pericarditis, etcétera. La historia es que a la paciente, como no tenía delta de troponina, lo interpretaron como una miocarditis, la pulsan, la paciente no mejora, entra en falla cardíaca, una FEBI del 28% con trastornos segmentarios, la remiten y pues aquí se le hace un cateterismo y lo que tenía era un infarto. Entonces a veces, pues miren acá el cateterismo y la paciente pues la hicimos una cardioresonancia, no tenía miocarditis, aquí está la cardioresonancia y pues lo publicamos en la revista colombiana de cardiología porque nos pareció un casito pues como interesante de que a veces como que nos da por pensar que el paciente lúpico tiene lo más raro que es una miocarditis y no pensamos que estos pacientes se infartan más que la población general, a pesar que sean personas jóvenes. Entonces vuelvo al mensaje del ingreso, no les den miedo al paciente con lupus porque puede tener lo que tienen todos los demás pacientes, una apendicitis, una infección, un infarto agudo de miocardio, incluso hasta un TEP más probable que pensar en una miocarditis. ¿Cómo vamos a usar los corticoides en lupus? Obviamente hay contraindicaciones absolutas que ya vamos a ver ahorita. Recordar que los glucocorticoides, la dosis se clasifica en baja, menor de 7,5, dosis intermedia hasta 30, dosis alta de 30 a 100 de prednisona. Entonces esa pasta de 50 de prednisona es una dosis alta. Dosis muy alta, más de 100, y ya dosis de pulso, más de 250 de prednisona. Recordar que 100 miligramos de hidrocortisona es una dosis intermedia, o sea, 25 de prednisolona, que a veces pues damos como 200, 300 de hidrocortisona sin conocer esto cuánto equivale. Entonces el paciente con lupus que a veces como que siempre debemos pulsarlo con 1 gramo, pues miren que no necesariamente, digamos, en el lupus cutáneo la única indicación de pulso de metilprednisolona es una vasculitis necrotizante, pero las otras presentaciones podemos usar dosis altas de glucocorticoides. El hematológico, pues yo creo que aquí tenemos mucha experiencia por los pacientes de PTI, de anemia hemolítica, en donde definitivamente hay que pulsar con dosis de 500 a 1000 de metil. ¿De qué depende 500 o 1000? De la experticia de cada uno, pero realmente ya hay estudios que dicen que dar 500 o dar 1 gramo en algunas presentaciones termina siendo igual. Cuando llega un paciente con PTI, algo muy importante que pues traía este flujograma, porque miren que si ustedes ven aquí, tenemos los pulsos, pero miren que aquí ya están poniendo un signo más de inmunoglobulina, que esto a veces es un problema administrativo, pues la inmunoglobulina, pero definitivamente en una PTI con un sangrado, en un lupus, pues hay que ir pensando en pulsos más inmunoglobulina. Y solo transfundir, pues si las plaquetas están muy bajas o algún procedimiento invasivo. En el caso de anemia hemolítica, recordar que la transfusión solamente si hay coranémicos, signos de bajo gasto, la anemia está muy sintomática y siempre llamar al laboratorio para que nos busquen la sangre más compatible del paciente o que le hagan irradiación a estos glóbulos rojos.
Vemos acá como a nivel gastrointestinal, aquí sí hay que pulsar, estas pacientes hacen unos cuadros de colitis lúpica muy severos, pero esto usualmente pues ya se definirá con el paso de los días que se descarte alguna infección, una colitis infecciosa, parasitaria, etcétera. A nivel pulmonar, la hemorragia alveolar la debemos pulsar. Y miren cómo la pleuritis, que es tan común, no necesita usar pulsos. O sea, uno con dosis alrededor de 1 miligramo por kilo de glucocorticoides, más la colchicina y el AINE, si no tiene contraindicación, pues vamos a poder controlar este síntoma. Y definitivamente la nefritis lúpica trae unas diapositivas aparte porque la nefritis lúpica aumenta la mortalidad con un hazard ratio hasta de 6 a 6.8 cuando se compara versus los que no tienen nefritis lúpica, que es de 2.4. De nuestros pacientes que fallecieron, 38.7 tenían nefritis lúpica. Y de estos pacientes de nefritis lúpica, el 10% va a terminar en IRC terminal. Entonces es por eso tan importante que conozcamos sobre la nefritis lúpica. Y muy importante es que la sobrevida disminuye bastante. Recordar que la nefritis lúpica va del 1 al 6, en donde esto ya es un diagnóstico histopatológico, pero usualmente pues lo que nos va a llegar a urgencias es el paciente con proteinuria, hematuria, en ocasiones síndromes nefríticos, nefróticos, que debemos identificar rápidamente para hacerle el manejo después de la biopsia renal. Recordar que hay factores asociados a mal pronóstico en nefritis lúpica como la etnia afroamericana, los hombres con nefritis lúpica y ya las características pues, de la biopsia renal donde haya mucha cronicidad, que hayan semilunas fibrosas, etc. ¿Cuándo debemos hacer una biopsia renal? Cuando tengamos un sedimento urinario activo, una creatinina que haya aumentado o una proteinuria mayor de 500. Si ustedes ven acá, esta es la definición de nefritis lúpica y miren que la proteinuria es más de 500. A veces uno pensaría que el paciente va a tener pues unas proteinurias mayores y miren que no necesariamente. A pesar de las guías de los manejos, los pacientes siguen progresando a falla renal terminal. Ya les decía las indicaciones de la biopsia renal, en donde aquí por escuela pues lo hacemos con el IPC, pero pues lo ideal sería tener una orina de 24 horas. Sin embargo, a veces pues la logística es difícil. ¿Y cuándo vamos a pulsar una nefritis lúpica que esté llegando a urgencias? Pues algo muy importante está aquí, hipertensión no controlada, pero cuando se haya descartado hipertensión maligna. Esto aquí inclusive hubo un caso de medicina interna un viernes de una hipertensión maligna que pues pensábamos que era una crisis lúpica y estábamos pulsando. Pero si el paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico de no, los pacientes de lupus casi siempre tienen ahí sus examencitos y les ve uno que antes no tenía tanta proteinuria, hay que pulsarlo. La rápidamente progresiva, pues no hay duda que hay que pulsarlo. Si de pronto llega con una biopsia renal que le tomaron y tiene una nefritis lúpica clase 4 o mixta, hay que pulsarla. Y si tiene mucha actividad, pues con mayor razón. Pero definitivamente en el contexto práctico de urgencias, estos pacientes con las rápidamente progresivas y las proteinurias en rango nefrótico de no hay que pulsarlos para disminuir progresión a falla renal terminal. Lo de la hipertensión no controlada, pues realmente esto sí ya toca individualizar cada caso. Y muy importante es que estos pacientes, pues rápidamente nosotros los abordamos para, con la biopsia renal, el manejo, pues, después de los pulsos con ciclofosfamina. ¿Qué pasa con las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus? Son 19 síndromes, los cuales pues, son presentaciones variadas porque van desde psicosis, depresión severa, polineuropatías. Sin embargo, pues les traía estos 19 síndromes para tener presente que el síndrome tal vez número 20 es el famoso PRES, en donde los pacientes con lupus llegan mucho con la encefalopatía posterior reversible, que definitivamente pues el manejo no va a ser pulsarlo, sino que va a ser bajarle la presión, si convulsiona pues darle manejo anticonvulsivante, pero muy importante tener presente el PRES, que los pacientes con lupus tienen mucho PRES, es bastante frecuente y por eso se habla que va a ser el síndrome
número 20 del lupus neuropsiquiátrico. Tener presente que algunos medicamentos nuestros pueden aumentar la presión, como los inhibidores de la calcineurina, por lo cual se deben suspender mientras se realiza el manejo de la encefalopatía posterior. Ya cuando uno tiene un paciente con síntomas neuropsiquiátricos de lupus, pues obviamente el PRE se va a descartar rápidamente por la imagen, pero la imagen nos va a permitir clasificar al paciente en dos grupos, y es si el paciente tiene algo isquémico o no isquémico, porque vuelvo al comienzo de la presentación, estos pacientes hacen más eventos isquémicos que la población general, y si tiene síndrome antifosfolípidos mayor, entonces puede que digamos, no, el paciente tiene vasculitis, y no, realmente el paciente lo que puede tener es un evento isquémico y tal, pues, que es aterotrombótico, que inclusive el neurólogo puede considerar trombolizar si es del caso, manejar todos los factores de riesgo. Obviamente, ya posteriormente buscaremos pues el síndrome antifosfolípido y mirar si hay que anticoagular o no, pero muy importante, siempre irnos primero hacia esta parte isquémica. ¿Por qué? Porque esto definitivamente rápidamente en urgencia lo podemos manejar y evitarle una secuela al paciente. Ya el otro lado, que es el lupus neuropsiquiátrico inflamatorio, que es el que le vamos a dar pulsos de esteroides, el que vamos a darle ciclofosfamida, pues este nos da como un compás de espera de unos días mientras se evalúa la neuroimagen, de pronto se hace una punción lumbar, descartando pues alguna neuroinfección. Nosotros vamos viendo los parámetros de lupus, esto ya es otra historia, pero definitivamente la parte aterotrombótica, nosotros en urgencias, ustedes que están allí al pie del cañón son los que van a diagnosticarlo rápidamente y no pensar de una que todo es vasculitis del sistema nervioso central, porque la verdad es que también es bastante infrecuente. Esta pregunta siempre surge y es, bueno, entonces ya vimos estas presentaciones agresivas del lupus, lo estamos pensando en pulsar, ¿debemos siempre desparasitar? Esto no tiene una respuesta en la evidencia científica, pero en la experiencia de Colombia sí lo tenemos. Y miren que hay muy poco publicado, o sea, realmente a alguien que le guste hacer un estudio de esto sería muy interesante, aunque obviamente creo que no sería ético dos brazos pues de desparasitar y no desparasitar, porque pues definitivamente la diseminación de una estrogiloidiasis es fatal. Pero miren que esta es la única revisión sistemática que hay de 244 pacientes con estrogiloidiasis severa. Hubo tanto hiperinfecciones como diseminaciones. Y miren cómo de estos pacientes, pues casi todos habían recibido glucocorticoides. Miren todos los que se murieron. Y definitivamente los que les dieron albendazol, pues sí disminuyó un poquito, perdón, la ivermectina disminuyó un poquito la mortalidad. Entonces, como esto no tiene respuesta, pues definitivamente Colombia es un país endémico para estrogiloides, pues denle el albendazol 3 días y la ivermectina. Realmente dimos ivermectina en COVID, pues no vamos a dar ahorita en los pacientes de lupus. Incluso yo pienso que si uno está allí de médico general ingresando al paciente, de pronto le ve como cara ya de que es una crisis lúpica, pues denle la ivermectina. Realmente si al final tiene una sepsis, por el germen que sea, la ivermectina hasta le va a servir para prevenir otras cosas. Entonces, mi recomendación personal es que todo paciente que pensamos que vamos a usar dosis altas de glucocorticoides, dele la desparasitación con albendazol e ivermectina, que esto realmente, si el paciente no es alérgico, no va a generar un maleficio en el paciente. Entonces, ¿cuándo no debemos pulsar al paciente? O sea, ¿cuándo definitivamente debemos esperar o evitar? Si el paciente está séptico con un proceso infeccioso activo, pues esperemos. Y recuerden que igual si el paciente está séptico, pues le vamos a poner la dosis de choque de la hidrocortisona que nos puede servir si el paciente tiene sepsis y lupus, ¿sí me entienden? Entonces, por allí vamos bien. Si no se le pone dosis de hidrocortisona de choque porque está demasiado infectado, pues no pasa nada. Podemos esperar unas 48 horas a que ya el paciente tenga los antibióticos para poderlo pulsar. Glaucoma agudo, cetoacidosis diabética, falla cardíaca descompensada y definitivamente si el paciente está en emergencia hipertensiva, pues debemos también esperar a controlar la presión antes de, antes de pulsar. Ya como para terminar algo rápido de la inmunoglobulina,
pienso que la inmunoglobulina es el medicamento que uno diría ideal en el paciente de lupus, porque es el medicamento que sirve para tratar muchas manifestaciones severas del lupus. Segundo, pues como decimos vulgarmente, le sube las defensas y el paciente disminuye el riesgo de infección. Entonces, pues sería lo ideal. En urgencia hematológica ya vimos en PTI, en lupus neuropsiquiátrico se puede usar, en nefritis lúpica si no funciona, en policerositis, pancitopenias, pero definitivamente la inmunoglobulina se nos volvió un dolor de cabeza por la parte administrativa y por la parte de abastecimiento. Entonces, pues esto sí ya se nos sale de las manos. Respecto a la inmunoglobulina, se hizo un estudio también en el servicio de tratamiento con inmunoglobulinas en 63 pacientes. Miren que la mayoría tenían trombocitopenia y tenían hipogamaglobulinemia, que esto es lo que vamos también a empezar a investigar porque nuestros pacientes tienen mucha hipogamaglobulinemia y esto pues predispone a infección, entonces darle inmunoglobulina también sería lo ideal. Vemos acá las diferentes manifestaciones del lupus, neuropatías, también funciona muy bien en neuropatías. Y vemos acá como el tratamiento con la inmunoglobulina en trombocitopenia, una mejoría, en hipogamaglobulinemia también, en flare con infección, también hubo mejoría en visitopenia, anemia hemolítica refractaria, en síndrome antifosfolípido, en lupus neuropsiquiátrico. O sea, definitivamente la inmunoglobulina es un medicamento seguro para crisis lúpicas y más en un paciente infectado. Bueno, pero entonces esto, ya para ir terminando, ¿qué laboratorio vamos a pedir cuando el paciente llegue a urgencias con lupus? Por favor, no repetir ANAS. O sea, no pedir ANAS. Si el paciente tiene lupus, ya tiene unos ANAS positivos. Realmente esto lo único que lleva es a glosas porque los ANAS pues, no van a aportar nada. Y las ENAS solamente en embarazadas, porque el anti-RO pues, se asocia a bloqueo cardíaco congénito. Pero definitivamente en un escenario de, digamos, un paciente lúpico con fiebre, no le pidan ANAS, o sea, es que no van a servir para nada. Se debe pedir los exámenes rutinarios, tal vez incluir siempre la procalcitonina en fiebre, el CUMS directo, porque a veces ya el paciente llega transfundido y no medimos el CUMS, el anti-DNA, que es un examen del POS, que lo pueden pedir ustedes, no lo van a glosar, y el uroanálisis, pues pedirle siempre la proteinuria y creatinuria. Cuando el paciente le van a dar egreso, pues muy importante es que si vamos a darle glucocorticoides por más de una semana, no olvidemos el calcio y la vitamina D. Recordemos que los glucocorticoides generan osteoporosis. Si el paciente no tiene contraindicación, vamos a darle el antimalárico. Si no tiene contraindicación, no es una mujer que esté buscando embarazo, le podemos dar metrotexate y si no, pues azatropina. Ya obviamente otros medicamentos como micofenolato, etcétera, pues sí son más del orden de la especialidad. Pero pues si usted le llega al paciente de urgencias con un lupus articular, usted lo puede manejar con glucocorticoides, le puede dar perfectamente la hidroxicloroquina y el metrotexate. El paciente va a agradecerle mucho y va a venir a la consulta de reumatología muy contento por la atención prestada. Y pues esto es lo que los